No digo esto para presumir. Lo digo porque quiero daros esperanza. Hubo un tiempo en el que levantarme de la cama me costaba más que escalar una montaña. Me sentía cansado, desorientado, con la memoria cada vez más débil. Creí que era el final. Que simplemente estaba envejeciendo y que ya no había marcha atrás. Los médicos me decían, es normal a tu edad. Pero en mi interior sentía que no lo era. Algo no encajaba. No podía aceptar que el simple hecho de vivir significara renunciar a la alegría, al movimiento, a la claridad. Un día, hablando con una doctora joven pero muy sabia, me dijo algo que me cambió la vida. No es que tu cuerpo esté roto. Es que está desnutrido. Aquella frase se me quedó grabada. Y tenía razón. Con el paso de los años, nuestro cuerpo ya no absorbe igual, ya no produce igual. Y si no le damos lo que necesita, empieza a apagarse, poco a poco, sin hacer ruido. Fue entonces cuando descubrí algo que yo llamo mis aliados silenciosos. No fueron pastillas mágicas ni terapias costosas. Fueron nutrientes simples, naturales, esenciales. Cambiaron mi forma de moverme, de pensar y de dormir. Hoy os hablaré de 3 de ellos. Los 3 que iniciaron el cambio. Los 3 que, de verdad, me devolvieron la vida. Y si estás leyendo esto con más de 65 años, quizás también puedan ayudarte a ti. ¿Empezamos? Primero, la vitamina D más que solo un rayo de sol. La llaman la vitamina del sol, pero para mí es la vitamina de la estabilidad, del equilibrio y de la claridad mental. Durante años pensé que bastaba con salir a pasear un poco, tomar el sol en la plaza del barrio o sentarme en el balcón por las mañanas. Creía que, mientras viera el cielo azul, ya estaba recibiendo toda la vitamina D que mi cuerpo necesitaba. Me equivocaba. Con los años, aprendí algo que nunca me enseñaron ni en la consulta del médico ni en la televisión. A partir de los 70 años, incluso si tomamos el sol, nuestra piel pierde eficacia al producir vitamina D, es decir, aunque estemos bajo el mismo sol que en nuestra juventud, nuestro cuerpo ya no fabrica la vitamina como antes. Y eso tiene consecuencias. En mi caso, fueron pequeñas señales al principio, una sensación de flojera en las piernas, calambres por la noche, dolor en la parte baja de la espalda. Luego vinieron las caídas tontas, el miedo a subir escaleras, y una tristeza silenciosa que no sabía de dónde venía. Me sentía como si mi cuerpo estuviera entrando en modo de ahorro de energía, como si cada paso costara el doble. Un día, después de contarle mis síntomas al médico de cabecera, me hizo un análisis de sangre. Cuando llegaron los resultados, me miró con sorpresa. Tienes la vitamina D por los suelos, don Joaquín. Así no hay cuerpo que aguante. Me explicó que la vitamina D no solo sirve para fijar el calcio en los huesos, como muchos piensan. También es clave para la fuerza muscular, el equilibrio, el sistema inmunológico y hasta el estado de ánimo. Me recomendó tomar un suplemento diario de 1000 unidades internacionales y, además, seguir tomando el sol cada mañana durante 15 a 20 minutos, pero con brazos y piernas al descubierto si el tiempo lo permitía. En ese mismo periodo, mi vecina doña María, 85 años, una mujer vital y risueña de toda la vida, también empezó a tener problemas. Se cayó 2 veces en una misma semana, simplemente caminando por el pasillo. Al principio pensó que era un despiste, pero tras hacerse una analítica, el resultado fue el mismo, déficit severo de vitamina D. A ella también le recetaron suplemento y una rutina diaria de sol. Recuerdo que después de 2 o 3 meses, volvió a ser la misma de siempre. Es como si me hubieran aceitado las bisagras, me dijo entre risas. Y tenía razón. Caminaba con paso firme, ya no se sujetaba de las paredes, y volvió a apuntarse a sus clases de gimnasia para mayores en el centro cívico. A mí me pasó algo parecido. No fue de un día para otro, pero después de unas semanas tomando el suplemento y siendo constante con los paseos al sol, empecé a notar que tenía más energía para levantarme de la cama, menos rigidez en las piernas y un estado de ánimo mucho más estable. Incluso mi memoria parecía más despierta. Y lo más curioso, dejé de tener miedo a tropezar. Sentía que mi cuerpo volvía a estar alineado,
más seguro, más estable. ¿Por qué es tan importante esta vitamina y por qué casi nadie habla de ella con la seriedad que merece? Porque los síntomas de su falta pueden confundirse con el envejecimiento normal: debilidad, apatía, dolor en los huesos, dificultad para dormir, irritabilidad. Pero en realidad, en muchos casos se trata simplemente de un cuerpo pidiendo auxilio. Y la buena noticia es que la solución es sencilla, económica y al alcance de todos. En España, a pesar de tener muchos días de sol al año, más del 60% de los mayores de 65 años tienen deficiencia de vitamina D, según datos recientes del Ministerio de Sanidad. Las causas son múltiples: piel envejecida, menos exposición solar real, muchos solo sacamos la cabeza por la ventana, dietas pobres en pescados grasos y en algunos casos, medicamentos que interfieren en la absorción. Por eso, hoy os animo a hacer algo muy simple: pedid una analítica para medir vuestros niveles de vitamina D. No cuesta nada y puede cambiar vuestra vida más de lo que imagináis. Y si está baja, hablad con vuestro médico sobre la posibilidad de tomar un suplemento diario. No os automediquéis, pero tampoco dejéis pasar el tiempo. A veces, la diferencia entre una vida con miedo a caer y una vida con ganas de salir a caminar, está en un frasco tan pequeño como una cápsula de vitamina D. Yo tengo 90 años, pero gracias a esta vitamina, y a un poco de constancia, camino como si tuviera 40. No por arte de magia, sino porque le di a mi cuerpo lo que realmente necesitaba. Y ese fue solo el primer paso. Segundo, la vitamina B12, el combustible del cerebro. Si tuviera que describir la vitamina B12 con una imagen, diría que es como ese mecánico silencioso que trabaja en el motor de un coche antiguo. No hace ruido, no se luce, pero sin él, el motor no arranca, la dirección falla y el coche se para en medio de la carretera. Así funciona también nuestro cuerpo y, sobre todo, nuestro cerebro. La B12 es fundamental para el sistema nervioso, la producción de glóbulos rojos, el metabolismo celular y la salud cerebral. Es la vitamina que mantiene el cableado interno funcionando sin interferencias, la que permite que nuestras neuronas se comuniquen bien y que nuestros pensamientos lleguen a su destino. Sin ella, la mente se apaga poco a poco, como una bombilla que parpadea antes de fundirse. Lo curioso, y peligroso, es que a partir de los 65 años, aunque comamos bien, aunque tomemos carne, pescado, huevos o productos lácteos, nuestro estómago empieza a perder la capacidad de absorber esta vitamina correctamente. La culpable es una proteína llamada factor intrínseco que disminuye con la edad y que es necesaria para que la B12 pase del estómago a la sangre. Así que muchos mayores, sin saberlo, tienen niveles bajísimos de B12 a pesar de llevar una dieta aparentemente sana. A mí me pasó. Al principio pensé que era el cansancio normal de la edad. Me costaba encontrar las palabras cuando hablaba. Empezaba frases que no sabía cómo terminar. Olvidaba citas, nombres, a veces incluso lo que iba a hacer al entrar en una habitación. Pero lo peor era esa niebla mental constante, como si la cabeza estuviera llena de algodón. También me fallaba la coordinación, tropezaba más de la cuenta, me sentía torpe. Lo achaqué todo a los años. Pero no eran los años. Era la falta de vitamina B12. El caso que me despertó fue el de un gran amigo, Ernesto. Tiene 78 años y lleva más de 20 tocando la guitarra en un grupo de amigos jubilados. Hace un tiempo empezó a tener despistes cada vez más frecuentes. No recordaba los acordes, mezclaba canciones, se ponía nervioso y pensó lo peor. Me estoy apagando, me confesó. Creo que me está empezando el Alzheimer. Pero su hija, que es enfermera, le pidió que antes de asustarse, se hiciera una analítica completa. Y ahí estaba la sorpresa, tenía una deficiencia severa de vitamina B12. El médico le recetó un suplemento sublingual de 1000 microgramos al día. Nada complicado, una pastillita debajo de la lengua cada mañana, sin necesidad de tragar. En 3 semanas, me llamó emocionado. Estoy de vuelta, toco como antes y me acuerdo de todo. Aquello me hizo reaccionar. Le pedí a mi médico un análisis y, efectivamente, mi B12 estaba por los suelos. Desde entonces, hago lo mismo,
una pastilla sublingual al despertarme, y en pocas semanas sentí como mi mente volvía a encenderse. Volví a leer con gusto, a recordar los nombres de mis nietos sin titubeos, a escribir mis memorias sin perder el hilo. Y lo más importante, desapareció esa sensación de estar perdiéndome a mí mismo, de desconectarme lentamente de mi propia historia. ¿Por qué nadie nos habla de esto? Porque, como muchas cosas en la vida, se da por hecho que si uno se alimenta bien, ya está cubierto. Pero en el caso de la B12, eso no es así. Los mayores de 65 años deberían revisarse los niveles al menos una vez al año. No cuesta nada y puede marcar la diferencia entre una mente activa y una mente apagada. Algunos médicos también recomiendan inyecciones mensuales de B12 en casos más graves, especialmente si hay problemas digestivos o si el cuerpo no la absorbe bien ni siquiera con suplementos orales. Pero lo más habitual y eficaz en casos leves o moderados son los suplementos sublinguales, que se absorben directamente en la mucosa bucal, sin pasar por el estómago. Eso fue lo que a mí me funcionó. En España, según datos del Instituto de Salud Carlos III, alrededor del 20% de los mayores de 70 años tienen deficiencia de B12 sin saberlo, y muchos son tratados por depresión, ansiedad o problemas de memoria, cuando lo que realmente necesitan es corregir ese déficit. Es una realidad preocupante. Así que si estás leyendo esto y alguna vez te has sentido más despistado, con poca claridad mental, con fatiga constante o con cambios de humor inexplicables, hazte un favor, revisa tu vitamina B12. Puede que no sea el paso más espectacular, pero sí uno de los más transformadores. Hoy, a mis 90 años, puedo deciros que esta vitamina me devolvió algo más que memoria, me devolvió la confianza en mí mismo. No es magia. No es juventud eterna. Es ciencia, cuidado personal y respeto por nuestro cuerpo. Y eso, amigos míos, es un acto de amor propio que nunca es tarde para empezar. Tercero, el magnesio, el mineral del descanso profundo. No todo en esta vida son vitaminas. A veces, el cuerpo clama por algo más básico, más elemental, como un mineral. Y en mi caso, ese mineral fue el magnesio, discreto, poco mencionado en las conversaciones de salud, pero absolutamente transformador. Durante años, quizás una década entera, arrastré un problema que parecía menor, pero que fue robándome la paz poco a poco. Me despertaba cada noche sobre las 3 de la madrugada, con un calambre intenso en la pantorrilla. Un dolor agudo, como si alguien me retorciera el músculo desde dentro. Me incorporaba en la cama, intentaba estirarlo, maldecía entre dientes, y cuando el dolor pasaba, el sueño ya se había ido. Pasaba el resto de la noche dando vueltas, con el cuerpo tenso y la mente agotada. Yo pensaba que era normal. Cosas de la edad, me decía. La circulación, los nervios, el estrés. Probé infusiones, cambié el colchón, incluso me recomendaron dejar de cenar tarde. Nada funcionó. Hasta que un día, en una revisión rutinaria, una enfermera joven y simpática me preguntó con total naturalidad: ¿toma usted magnesio por las noches? La miré como si me acabara de hablar en japonés. ¿Magnesio? ¿Para qué? No tenía ni idea de que eso pudiera tener algo que ver con el sueño o los calambres. Para mí, el magnesio era algo que sonaba a laboratorio, no a bienestar. Pero esa misma tarde, me puse a investigar. Y descubrí algo sorprendente: el magnesio participa en más de 300 funciones bioquímicas del cuerpo humano, entre ellas la relajación muscular, la regulación del sistema nervioso, el ritmo cardíaco, la producción de melatonina y la reducción del estrés. Es, literalmente, el mineral del descanso. Más aún, con la edad, nuestros niveles de magnesio tienden a disminuir, en parte porque los riñones lo eliminan más fácilmente, y en parte porque la absorción intestinal se vuelve menos eficaz. Y si a eso sumamos el uso de ciertos medicamentos comunes, como diuréticos o inhibidores de bomba de protones, la deficiencia es casi segura. Así que decidí hacer la prueba. Empecé con 250 miligramos al día, en forma de citrato de magnesio, como me recomendó la enfermera, tomado por la noche, media hora antes de acostarme.
Y no exagero cuando digo que a la primera semana ya dormía como un tronco. Los calambres nocturnos desaparecieron. Pero lo más maravilloso fue la calma general que sentí. Como si el cuerpo, por fin, hubiese soltado una tensión que llevaba acumulando años. Dormir bien a los 70, a los 80 o incluso a los 90 no debería ser un lujo. Y, sin embargo, muchos lo vivimos como tal. Nos resignamos a noches fragmentadas, a ese dormitar sin descanso real, a la cabeza que no se apaga y al cuerpo que no encuentra postura. Pero lo que aprendí es que a veces no es cuestión de resignación, sino de entender que necesita el cuerpo y dárselo sin miedo. Un amigo mío, Joaquín, 82 años, sufrió durante mucho tiempo de ansiedad nocturna. No era insomnio del todo, pero se despertaba varias veces sin motivo, con el corazón acelerado y pensamientos que no le dejaban descansar. Le hablé del magnesio. Lo probó. Y me dijo: no es que me duerma más rápido. Es que ahora me despierto sintiéndome de verdad descansado. Y eso cambia el día entero. Lo mejor del magnesio es que no es una pastilla para dormir, no te deja atontado ni crea dependencia. Es un nutriente, algo que el cuerpo reconoce como suyo. Y cuando lo tiene en cantidades adecuadas, funciona mejor. Así de simple. Existen varias formas de magnesio: óxido, glicinato, malato, pero para el descanso y la relajación, el citrato o el bisglicinato de magnesio son los más recomendados, porque se absorben bien y son suaves para el estómago. En España, se pueden encontrar fácilmente en herbolarios y farmacias, sin necesidad de receta médica. ¿Y los alimentos? Sí, también contienen magnesio: las espinacas, las almendras, las semillas de calabaza, el cacao puro. Pero seamos honestos, a ciertas edades, no siempre comemos lo suficiente ni absorbemos todo lo que deberíamos. Por eso, el suplemento diario, controlado y en dosis razonables, puede ser una bendición. Desde que lo tomo, mi rutina nocturna ha cambiado por completo. Ceno ligero, me tomo el magnesio con una infusión tranquila, leo unas páginas, y el sueño llega sin esfuerzo. Y lo más importante, me levanto con el cuerpo suelto, sin esa rigidez que antes me hacía sentir como si tuviera que engrasar las bisagras de mis piernas. Descansar bien no es un capricho. Es una necesidad fisiológica. Y para quienes ya hemos vivido muchos años, es también un acto de dignidad. Porque nada alimenta tanto el ánimo, la memoria y la salud como una noche de sueño profundo y reparador. Así que si tú también te despiertas a medianoche con calambres, si el sueño te esquiva o si sientes que el cuerpo no logra soltar tensión, escucha a tu cuerpo. Quizás lo único que necesita es un poco de magnesio. Y créeme, cuando uno vuelve a dormir bien, también vuelve a soñar. La vida después de los 70 no tiene por qué ser una etapa de resignación, fatiga o dolor constante. Al contrario, puede convertirse en un momento de cuidado profundo, de escucha interior y de recuperación del bienestar que merecemos. Muchas veces, lo que interpretamos como envejecimiento es simplemente la consecuencia de pequeñas carencias: vitamina D, vitamina B12, magnesio, nutrientes que el cuerpo ya no procesa igual, pero que siguen siendo esenciales. La buena noticia es que nunca es tarde para reparar, fortalecer y recuperar. Basta con prestar atención, hablar con un médico, hacerse un análisis sencillo y dar al cuerpo lo que pide en silencio. Lo he vivido en carne propia, y lo veo cada día en otros mayores que deciden no rendirse. Cuidarse no es un lujo. Es un acto de amor. Y cuando uno se siente mejor físicamente, también mejora el ánimo, la mente se aclara, y la vida vuelve a tener color. Porque envejecer no significa apagarse, sino aprender a vivir con más conciencia y dignidad. Llegar a los 90 con energía no es cuestión de suerte, sino de pequeñas decisiones diarias que marcan una gran diferencia. Cuidar lo que comemos, entender lo que nuestro cuerpo necesita y no rendirnos ante los achaques de la edad puede cambiarlo todo. Si esta historia te ha inspirado o te ha recordado a alguien que quieres, te invito a compartir este contenido. Tal vez una simple vitamina pueda devolverle la luz a otra vida. Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Tomas alguno de estos nutrientes? ¿Has notado algún cambio? Me encantará leerte.
Y no olvides suscribirte al canal para recibir más consejos útiles, reales y adaptados a quienes, como tú y como yo, quieren envejecer con dignidad, salud y alegría. Porque nunca es tarde para empezar a sentirse mejor.